Hola Alfredo, antes de nada gracias por estar con nosotros aquí en nuestros estudios. Como estamos viendo en los informativos, el presidente ha presentado una serie de medidas en materia de justicia ante el caso de Iguala. Queríamos analizar un poco estas medidas con usted, que nos cuente cuál es su opinión y si cree que hay alguna propuesta de las que ha hecho el presidente Peña Nieto que realmente vaya a funcionar. No van a funcionar por una sencilla razón. El país está en una revuelta generalizada, él no tiene credibilidad. La ha perdido con todos estos casos de corrupción, tanto de su esposa como también de él a nivel personal. Él se casó por la Iglesia Católica con su esposa llamada La Gaviota, que era artista de televisión. Y hay un dicho católico que dice que caridad bien ordenada empieza por sí mismo. Es decir, él debió haber dado el ejemplo anticorrupción antes que nada. Entonces, son medidas de salvación, más que de nada, en medio de su naufragio. Y yo creo que lo mejor es que ya empiece a pensar de que el país no va a aguantar 4 años más con él. Además, se le han desalineado los astros, totalmente. El precio del petróleo se ha derrumbado 40%. México prácticamente es un país monoproductor, de eso vive. La reforma energética se le va a venir abajo. Ya lo que era, ¿quién va a explotar hoy en aguas profundas a precios tan bajos? No es productivo. Y tampoco el shale gas, que esa es la parte benéfica, ¿no? Tampoco se va a explotar porque precisamente la baja, el pleito entre Arabia Saudita con Estados Unidos es precisamente por el reparto del mercado, el market share que se conoce del shale gas. Entonces, todo está en contra de él. Así de fácil. Yo no le veo salida. La única salida, creo, decorosa que puede tener es de encaminar el país a un gabinete de salvación nacional. No hay de otra. ¿Cree usted que hay alguna forma de conseguir erradicar el crimen organizado del país y que consiga de alguna forma pues, no estar presente en el Estado? Desgraciadamente, tampoco es el único error de Peña, sería cargarle la mano. Lo que pasa es que Peña es la punta del iceberg. En realidad esto viene de mucho atrás, de tiempo atrás. Podemos decir desde Díaz Ordaz, estamos hablando de hace casi medio siglo. Y lo peor es que el sistema político mexicano está muy corrompido. Porque es una bidireccionalidad entre el crimen organizado que deja mucho dinero, porque esta parte no se maneja, es decir, es un gran componente del Producto Interno Bruto, que además tiene la cobertura de Estados Unidos. ¿Por qué razón? Es decir, el Tratado de Libre Comercio yo siempre le llamé el tratado, el TLC bis, que era el Tratado de Libre Cocaína. En el momento de abrir la frontera, se abre el paso a la libre cocaína, que naturalmente tiene el máximo comprador del mundo, que es Estados Unidos, que además vende armas a los cárteles mexicanos, que están mejor pertrechados que el mismo ejército. Entonces se ha creado, y esto no es de 2 años, esto viene desde mucho atrás. Estamos prácticamente desde los años 60 del siglo pasado. Y todos son corresponsables porque el sistema político es de partidos. Y los 3 grandes partidos de México son corresponsables de esa situación. Entonces, no es sencillo, aún con este gran despertar maravilloso de los jóvenes, que nadie se esperaba, bueno, nadie, yo sí siempre me lo esperé, porque siempre dije que, lo digo con humildad y rigor, que la única salvación de México son sus jóvenes. Pero no es fácil deshacer rápidamente de un día a otro un sistema putrefacto que hay que enterrar. Y otra es dar la génesis a un nuevo sistema. ¿Y habría alguna opción de poder hacerlo? Bueno, hay dos. Una sería de una manera transitoria escoger los mejores elementos de la sociedad mexicana, que los hay, que han sido excluidos por la bola de bandidos que nos han gobernado. Esa es la triste realidad. Hoy gobierna una mafiocracia. Yo incluso le llamo una cleptomafiocracia. Si vamos más lejos, los griegos hablaron de ello, era la famosa caquistocracia, que era el gobierno de los peores. Y eso tenemos hoy en México. Pero hay algo más grave aún. Tenemos que hoy una televisora es la que decide los destinos del país.
es un monopolio totalitario en los que ellos ponen al presidente, deciden el curso de las elecciones, porque no hay una democratización y una pluralidad de los medios. Entonces, lo que hoy estamos viviendo, y por eso es muy importante verlo, y sí hay esperanza, pero va a durar, es una revolución demográfica. Es decir, la revolución que estamos viviendo en México ya está. No va a ser como las Adelitas y Pancho Villa, es muy diferente, va a ser una revolución de largo alcance, muy crónica, va a durar mucho tiempo, por lo menos 20 años. ¿Por qué razón? Porque la mitad del país tiene menos de 24 años. Esa es la verdadera revolución. Entonces es una locura. Cualquier partido, cualquier presidente que intente tendría que matar a más de 60 millones de personas. Eso no lo tolera el siglo XXI. Curiosamente, Estados Unidos ha sido muy dúctil con Peña. Hay un artículo reciente que salió en Estados Unidos al respecto, como el presidente Obama no ha torcido la mano lo suficiente a su socio cuando ha sido más estricto con las manifestaciones en Hong Kong, y ya no se diga las manifestaciones de los Pussy Riots aquí en Moscú, ¿no? Entonces, como que hay dos pesas y dos medidas, y hay una gran responsabilidad de Estados Unidos, porque ellos han dejado que México se pudra, porque nosotros somos al final del día el espejo negro de Estados Unidos, en el que no se deben voltear a ver, porque realmente van a salir mal librados. Volviendo un poco a hablar de estas medidas que proponía Peña Nieto, entonces, ¿piensa usted que este decálogo no va a servir para nada? Van a crear una policía municipal generalizada, ¿no? Es un decálogo, yo creo que lo quisieron llenar más para salvar a México, es para salvar su propio pellejo. No tiene viabilidad, esto toma mucho tiempo, las policías están muy corrompidas, no es sencillo hacerlo de un día al otro, y además corre mucho dinero del narcotráfico. Ese es el problema. Son fácilmente corrompibles. Y los políticos son partícipes también del juego. ¿Cómo va a ser cuando en su propio partido hay elementos que todos conocemos que participan del juego del narcotráfico en alianza con los otros partidos que son el PAN y el PRD? Otro de los casos que azota a México últimamente, hablamos muchísimo de él, es la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normalista. Las demandas, las protestas cada vez son mayores. Ahora sus familiares exigen la dimisión del presidente, y no solamente del presidente, sino de todos los altos cargos de gobierno. ¿Cómo cree usted que va a poder gestionar el país esta situación? ¿Hacia dónde le lleva? Bueno, realmente los jóvenes están pidiendo la renuncia, pero en estos momentos no hay una salida así muy viable, pero yo creo que México va a estar mejor sin Peña que con Peña. Esa sí es una realidad. Él ya no puede gobernar. Entonces lo que van a buscar el partido en el gobierno es un travestismo, un gatopardismo, con alguien más aceptable, que tenga mejor manejo político. El problema de Peña es su deshumanización. Es decir, parece que no le afectó la muerte. El país está en estado de shock psicológico. Es decir, no damos crédito que nosotros vivimos en un estado de barbarie desde hace medio siglo, que nacimos en un régimen barbárico y Ayotzinapa nos despertó. Porque esto no es de ayer ni de antier. Esto viene de medio siglo atrás, desde incluso la matanza de 1968. Y fue precisamente el no haber juzgado como crímenes de lesa humanidad desde 1968. Y han habido otros más, donde todos los presidentes han sido corresponsables. Tenemos Acteal, Aguas Blancas. Y luego Estados Unidos premia a Zedillo, lo hacen director de un centro de globalización en Yale, y luego no le hacen nada, no lo juzgan. Lo que pasa es que Estados Unidos también tiene mucho que ver, por una razón. Si fuera Milosevic, ya lo hubieran perseguido. Porque no es su aliado. Como es su aliado, lo protegen. Ese es el problema que tenemos también con Estados Unidos, que no hemos tenido el apoyo realmente para los derechos humanos y la justicia en el país. José Alfredo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantado, un placer, Mónica. Gracias.